Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección veremos la parábola del buen samaritano, ciertamente uno de los pasajes más conocidos en el Evangelio de Lucas. Esto se encuentra en el capítulo 10, comenzando en el verso 25. Vamos a ver el texto y como siempre hacemos, haremos comentarios y pues seguiremos en nuestro estudio. Vamos a comenzar en el verso 25. La palabra dice de la siguiente manera. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, así comienza esta parábola, ¿no? O por lo menos nos dan estos versos algo de contexto para entender de dónde viene la parábola que Jesús le va a contar. Y pues podemos ver quién es el que está preguntándole al Señor Jesús esta pregunta. La pregunta tiene que ver, como dice el verso 25, con la vida eterna. Y en verdad el hombre está preguntando: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta, ¿verdad?, que algunas personas le hacen a Jesús a lo largo de su ministerio durante su vida terrenal. Y pues aquí este hombre se nos dice que era un intérprete de la ley. Quiere decir que era un experto en la ley de Moisés, alguien que conocía bien el texto bíblico, podemos decir, del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. Él era un experto, así que él debe saber la respuesta de su propia pregunta, lo cual sabemos que sí conoce la respuesta porque él le dice a Jesús, ¿verdad?, acerca de la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Y él contesta: debes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, ¿verdad?, como él contesta, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el intérprete conoce la pregunta. Entonces, ¿por qué le hace la pregunta a Jesús? Dice el verso 25 que le preguntó esto para probarle. En otras palabras, este es un tipo de pregunta que sirve para atrapar al Señor Jesús, para ver, para probarle, dice. Esto quiere decir que este hombre en verdad no está tanto con la idea de conocer o de aprender. Él quiere probar a Jesús. Él piensa que es más grande que Jesús, es un experto en la ley, ¿verdad? Y pues él se va a poner para discutir con el Señor Jesús. El intérprete de la ley aquí sirve como ejemplo de una de las personas que en verdad no escucha la palabra de Dios para hacer lo que la palabra dice. Él tiene todas las respuestas correctas, conoce lo que dice la ley, la palabra de Dios, pero no está viviendo de acuerdo. Sus acciones son las que hacen falta aquí. Y pues esto nos ayuda para ver por qué este texto es tan importante. Se trata de lo que hacemos en nuestras vidas, nuestras acciones. No se trata, ¿verdad?, de tener las respuestas correctas. Ya vemos otra vez, este hombre, intérprete de la ley, tiene las respuestas correctas. Pero es claro que él no está interesado en seguir y actuar de esta manera, de cómo espera la palabra de Dios que uno debe actuar. Y eso pues veremos cuando vemos la parábola misma. Así que todo esto nos prepara para escuchar la palabra, la parábola del buen samaritano. Ahora vemos, ¿verdad?,
Las preguntas y las respuestas del intérprete y el Señor Jesús sirven como la base de la historia en su totalidad. Así que ahí encontraremos nosotros también el significado para nuestras vidas hoy en día. Bueno, al fin de todo esto, ¿verdad? De estos versos, el Señor le dice, bien has respondido. Sí, tienes la razón, has contestado correctamente, eso es lo que dice la ley. Haz esto y vivirás, dice el verso 28. Otra vez, el enfoque es de no solo conocer las respuestas, pero de ponerlas en práctica. Y ahí está la diferencia. ¿Cuánto de la palabra de Dios que conocemos ponemos en práctica? Nuestra vida tiene que ser de acuerdo de la palabra, no de solamente conocer lo que dice o de saber las respuestas correctas, pero de hacer, de vivir, de actuar de acuerdo con esa palabra. Si recordamos en la lección anterior a esta, Jesús les dijo a sus discípulos, bienaventurados son ustedes porque ustedes han visto lo que los profetas querían ver y no vieron, y han oído, han escuchado, ¿verdad?, mis mensajes, lo cual también han querido ver los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esta historia se enfoca en las personas quienes escuchan para hacer y los que no escuchan. Claro, ellos no hacen, no actúan, no viven de acuerdo de la palabra que Jesús les está hablando. Entonces, este es el primero de dos ejemplos que el Señor va a poner aquí en esta sección de Lucas. Las personas que no ponen atención son las que no actúan de acuerdo de la palabra. Escuchan tal vez o oyen, pero no actúan, no obedecen, no hacen, no se comportan como deben, así como vemos en el caso de este hombre. Bueno, seguiremos viendo, ¿verdad?, el texto. Dice el verso 29, siguiendo adelante, que el hombre, pues, queriendo más justificarse, dice el texto, verso 29, hace otra pregunta, ¿verdad? Le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí es donde comienza la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora continuaremos con el texto en un momento, pero aquí vemos la importancia del verso 29, la pregunta adicional que le hace el hombre. Queriendo justificarse, quiere decir que no había encontrado lo que buscaba con la primera pregunta. El Señor le dijo, pues hay que obedecer lo que dice la ley. Bueno, el hombre se molesta y dice, bueno, quiero justificarme. Él pensaba dentro de sí. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, anotemos esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Lo que Jesús le va a contestar no es tanto quién es su prójimo. La pregunta Jesús le va a cambiar un poco al hombre y le va a decir con quién estás tratando tú como tu prójimo. Entonces, no es quién es mi prójimo, es cómo trato yo a mi prójimo. Esa en verdad es la pregunta. ¿Qué se lleva para yo comportarme como prójimo de alguien? Esa es vamos a decir, el punto que Jesús está haciendo con la parábola. Entonces es una diferencia algo sutil, ¿verdad? El hombre está diciendo, bueno, ¿y con quién debo comportarme bien? Jesús le va a decir, bueno, tú debes comportarte bien. Eres tú un prójimo como debes ser. Este es el ejemplo, ¿verdad? Y pues comienza diciéndole a esta historia de un hombre. Vemos
No es nombrado, como en las parábolas normalmente no llevaban nombres, ¿verdad? Los ejemplos, los caracteres de una parábola. Era una historia. Entonces es un hombre, iba viajando, iba de viaje, Jerusalén a Jericó. Y dice, cayó en manos de ladrones, algo que pues ciertamente no era esperado. Los ladrones pues le golpearon y lo dejaron medio muerto, dice el verso 30. Le robaron, ¿verdad? Y le quitaron todo y pues lo dejaron herido. Verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino. Entonces aquí vemos el primer ejemplo, ¿verdad? De alguien que podría actuar como prójimo para el hombre que fue golpeado, un sacerdote. Pero dice Jesús, lo vio y pasó de largo, ¿verdad? Bueno, aquí es donde sigue el texto, verso 32. ¿Quién más? Dice, y también asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, dice el verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, tres caracteres en la historia, ¿verdad? El sacerdote, el levita y el samaritano. Ahora podemos entender, ¿verdad?, que los que estaban escuchando esta parábola, no solamente el intérprete de la ley que le hace la pregunta, pero la gente que está alrededor, conocían quiénes eran estas personas, ¿verdad? Todos sabían quién era un sacerdote, conocían la ley de Moisés, ¿verdad? Era un hombre que servía en el ministerio, en el culto público, ofrecía sacrificios, ¿verdad? Era un hombre religioso, claro, porque oficiaba en lo que era la alabanza a Dios, sacrificios y todo aquello. Entonces, era un hombre que tenía responsabilidades, ciertamente. Bajo la ley de Moisés, un sacerdote no podía tocar a un cuerpo muerto, porque esto pues le quitaría su bien estado. Entonces, en el ejemplo, el sacerdote tal vez piensa, bueno, aquí está este hombre, no sé si está muerto o no, pero si le toco, esto no me va a permitir hacer mi responsabilidad en el templo con respecto a sus responsabilidades sacerdotales, ¿verdad? Entonces se pasa por largo. El levita, quien tenía una responsabilidad algo semejante, también pasa por largo y no ayuda al que ha sido golpeado, ¿verdad? Los dos, el levita y el sacerdote, son buenos ejemplos en la historia. Es decir, personas que eran respetadas, personas que tenían responsabilidades, como decimos, importantes, y eran lo opuesto totalmente del samaritano. El samaritano también pasa por el mismo camino. Ahora el samaritano por los judíos era visto como alguien pues no querido. No era un buen ejemplo. Entonces vemos que el sacerdote en la historia, el levita y el intérprete de la ley son del mismo, vamos a decir, rango social o estado social. Estos son hombres bien respetados, ejemplos buenos, ¿verdad? Conocen la palabra, religiosos podríamos decir. Pero el samaritano era totalmente lo opuesto. Era alguien que no conocía la ley de Moisés, que no era respetado en la sociedad. Había siempre este conflicto entre samaritanos y los judíos. Entonces, este hombre era un hombre odiado por los judíos, el samaritano, ¿verdad? Y él es el que sirve como el buen ejemplo de alguien que se comporta como prójimo. El samaritano no pregunta, bueno, ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Es judío? ¿Es samaritano? ¿Es griego? ¿Es romano? No, él solo le ayuda, le sirve,
como vemos, ¿verdad? Comienza a vendar sus heridas. El verso 34 nos dice, y podemos ver en el 33, ¿verdad? Que fue movido a misericordia. Esa es una frase muy importante. Al final del 33, ¿verdad? Fue movido a misericordia. En otras palabras, él actuó, hizo algo. No solamente lo vio y se pasó de largo. Él fue movido por misericordia, por amor a una persona desconocida, ¿verdad? Ahora, claro, en la historia, él mismo podría haber sido asaltado por los mismos ladrones, ¿eh? Él no sabe qué le pasó, tal vez tenía idea, pero el punto es que él fue movido a tomar acción. La ley, la palabra de Dios, su compasión, su misericordia, lo movió a actuar. Y así, hermanos, como digo, es más importante no todo lo que conocemos de la palabra, sino todo lo que hacemos de acuerdo de la palabra. ¿Qué hacemos? Este hombre fue movido a misericordia y vemos, hizo mucho por él, le ayudó de muchas formas, ¿verdad? Le vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo puso en su cabalgura y se lo llevó al mesón, pagó dinero, cuidó de él. Bueno, tenemos que ver el resto del texto, ¿verdad? Dice el 35, otro día al partir sacó 2 denarios, quiere decir, pasó dando dinero al hombre del mesón. Y al mesonero dice, cuídemelo y y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El hombre paga el salario de 2 días, ¿verdad? 2 denarios. Y le dice, yo te pago más cuando regrese. Y pues para decir que el hombre hizo mucho para ayudar al que estaba en necesidad, bueno, es obvio, ¿verdad? Y ese es el punto de la historia. Tratamos a otros de buena forma, así como este hombre. Actuamos con bien hacia la otra persona. No importa quién es la otra persona, de dónde viene, de cuál nacionalidad es. Solo depende si nosotros actuamos de acuerdo de lo que la palabra de Dios nos dice, de amar a mi prójimo, de servir a otros. Eso es más importante, ¿verdad? Bueno, vemos aquí en el verso 36, Jesús vuelve en su discusión al intérprete de la ley y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Ahí está la fuerza otra vez de la enseñanza. ¿Quién fue prójimo? El intérprete de la ley preguntó ¿qué? ¿Quién es mi prójimo? No, es diferente. ¿Quién le fue prójimo? ¿Verdad? ¿Quién actuó de bien con este hombre golpeado? ¿Verdad? Y pues el hombre tiene que contestar otra vez, conoce la respuesta correcta, ¿verdad? Verso 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Claro, esa es la respuesta correcta, el que le ayudó, el que fue movido a acción. Jesús le dice, pues, en fin, verso 37, ve y haz tú lo mismo. Segunda vez que Jesús le dice, hay que hacer algo. Cuando primero vino, ¿verdad? El hombre le hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ve y haz esto. ¿Y qué le dice aquí? Ve y haz esto. Es la misma respuesta. Una vez más, el énfasis está sobre lo que hacemos con nuestro conocimiento de la palabra. Y bueno, claro, es la parte fuerte aquí también. Entonces, para nosotros quienes conocemos la historia, es fácil olvidarnos de la importancia de la historia, ¿verdad? No es tanto identificar quiénes son mis hermanos o quiénes son personas dignas de mi ayuda. No, más la respuesta o la responsabilidad queda sobre nosotros
para actuar con todos de esta manera. No identificar y ser parciales. Con esta persona me llevo bien, voy a tratar a esa persona bien. A este no me gusta, no lo quiero, me voy a comunicar con él de otra manera, voy a actuar con él de otra manera. No, en el reino de Dios, nosotros iguales, todos estamos bajo la responsabilidad divina de ser buenos prójimos con todos, no solo con algunos. Y eso era lo que este hombre no había escuchado y aprendido. Si escuchamos a Jesús bien, y si aprendemos de lo que Jesús está diciendo, entonces nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas para contestar la pregunta, ¿con quién soy prójimo? Con todos debe ser. Pero ¿mis acciones están de acuerdo con eso? Igual nosotros conocemos la respuesta correcta, pero una vez más, como aquí, en el ejemplo del intérprete de la ley, Jesús nos pregunta a nosotros, ¿estás haciendo lo que sabes que es bueno? ¿Estás actuando de acuerdo de la palabra de Dios? Esa es la pregunta igual para nosotros hoy en día. Bueno, hermanos, pues seguramente seguiremos adelante, Dios mediante, con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Gracias por seguir en estas lecciones. Espero que son de ánimo para cada uno de nosotros. Nos ayuda para recordar lo que la palabra de Dios significa para nuestras vidas hoy en día. Nos veremos en la próxima lección, Dios mediante. Hasta entonces, reciban un gran saludo, un abrazo. Como siempre decimos, gracia y paz.